Hola, mi nombre es Armin Alfonso Soler, soy escritor y mediador de lectura cubano-ecuatoriano. Y bueno, agradecerle a Xavier Frías Conde la invitación a participar en este tercer encuentro de LIG-UNED. Tuve la fortuna de haber participado también en el primer encuentro, así que me siento de regreso a este espacio que vine a hacer. Y bueno, para el día de hoy les he preparado una ponencia, pero que está muy directamente relacionada con una experiencia real, ¿no? Una experiencia que tuve ocasión de vivir en primera persona, aunque lo he redactado en tercera persona, y es relacionada con la mediación lectora en niños relativamente pequeños, 4 o 5 años. En particular, pues estaré conversando sobre una experiencia con dos niños, Josué y Santiago, y bueno, pues las reflexiones en torno a eso. He titulado a mi charla, pues hay literatura en todas partes, parafraseando a un escritor español que, bueno, ya les mencionaré también como parte de la ponencia, les comentaré también exactamente a qué se refiere, pero bueno, he titulado de esa manera, hay literatura en todas partes. Bueno, quería sin más compartirles esta experiencia. Las experiencias de mediación lectora con niñas y niños pequeños resultan siempre sorprendentes e imprevistas. Al llegar a un grupo nuevo, el mediador explora cómo ha sido la relación de cada uno con la literatura, cuáles son sus preferencias, por intermedio de quienes han conocido el mundo de los libros, los cuentos, los poemas, los arrullos. La conversación se entabla después del deshielo inicial que propician unos versos, un relato brevísimo, incluso un trabalenguas desenredalenguas, donde el mediador se equivoca y se ríe de su propio traspié y se les presenta a los chicos como un igual. Ayuda a comenzar hablando de uno mismo, desde la infancia que se tuvo o desde el niño que aún se es. El mediador de lectura, como los antiguos juglares, enamora con la palabra, descubre mundos maravillosos, devela sus caminos de acceso y regala las llaves para abrir las puertas de la fantasía, la imaginación, la literatura. Así, como es un derecho recibir educación, debería ser un derecho de todos los niños y las niñas poder compartir con un mediador de lectura formado y motivado. Michelle Petit, esa gran estudiosa, destaca que la experiencia formadora que propicia un mediador de lectura, dice, la dimensión del encuentro con un mediador, de los intercambios, de las palabras verdaderas, es esencial. Dice Michelle Petit, resaltando la importancia del trabajo del mediador de lectura en la alfabetización lectora, no solamente comprender los signos, saber decodificar el alfabeto, sino tener una experiencia completa de leer. Sucede con cierta frecuencia, más de la que deseamos, que algunos de los invitados a charlar con un mediador y a escuchar las historias narradas declaran no haber tenido nunca una experiencia anterior donde un adulto le cuenta cuentos. Acotamos estas observaciones al trabajo con niños que aún no han comenzado su experiencia escolar. Y además que tampoco han comenzado a leer por sí solos, ¿no? O sea, estamos hablando en ese contexto a los 4 o 5 años. Sin embargo, cuando exploramos más en esas confesiones, profundizamos en la magnitud del fenómeno. Nos percatamos de que suele ser más una percepción del chico que una realidad. Y miren que es una afirmación bastante atrevida. Y es que las historias no están solo en los libros. Un padre que habla desde su propia niñez, una madre que relata las peripecias del día en el trabajo, aquellas peculiares que embelezan al escucharlas, una abuela que cuenta cómo era el pueblo antes o dónde vivió hace años, un hermano que hace un chiste, todos ellos propician el acercamiento de los más pequeños a los relatos. Cierto es que no estamos en presencia de literatura, pero es suficiente acercamiento y suficiente entrenamiento para tener una relación animada con los libros. Por otro lado, la literatura siempre se cuela por los resquicios más inhóspitos, de ahí el título de nuestra presentación. Se cuela por esos resquicios y de las maneras más insospechadas. Para demostrarlo, relataré la experiencia donde Josué, de 5 años, y su hermano Santiago, de 4, declararon tímida y firmemente
que en casa nunca les habían contado historias. ¿Qué le vamos a hacer?, pensó el mediador. Si nunca les han leído, este es un buen momento para comenzar. Eligió el mediador de su arsenal un libro que nunca falla con los primeros lectores, e incluso con aquellos que decían sentir rechazo hacia los libros. El libro en cuestión, Y yo qué, y el terrible Nia, escrito e ilustrado por Nathalie Dieterle. Es una autora integral nacida en Ghana en el año 1966, que reside en Camerún y Francia, y esta es la tercera historia de las aventuras del personaje Iyoke, un niño africano que vive, pues, maravillosos aventuras y divertidas aventuras en la selva, para este rango de edad aproximadamente, aunque es un libro para todas las edades, como todos los libros de literatura infantil. Esta edición fue publicada en español por Editoriales del Vives, y la primera edición data del año 2012. Comienza el mediador su lectura con los chicos. ¡Oh, terrible Nia! ¡Qué barriga tan grande tienes! Los espectadores se animan porque el libro en cuestión es un libro pop-up con solapas que cuando lo abre se despliegan todo el mundo de la mecánica y de la ingeniería del papel. Y comienza el mediador. ¡Oh, terrible Nia! ¡Qué barriga tan grande tienes! Cuando se despliega la primera solapa del libro y observan abrirse la barriga del monstruo de orejas moradas y cabellos como plantas. En el interior de la panza del monstruo corren unos animales con cuernos que los niños no identifican. Son gacelas y viven en África, les aclara el mediador. Además del terrible Nia, ¿saben quién más caza gacelas? Silencio expectante. El león, dice el mediador. Enseguida se revuelve el panal. ¿Y saben quién más? Tropel de voces. El tigre, la pantera, el puma, el jaguar, el rinoceronte, la jirafa, el cocodrilo, el tiburón, el dinosaurio. No tiene caso aclarar que muchas de sus respuestas no se ajustan a la realidad. Por ahora, basta con que se hayan conectado con la historia. Oh, terrible Nia, qué manos más grandes tienes. Otra solapa se despliega y de entre las manos del monstruo surge un enorme pez. Es para atrapar mejor los peces de mi comida. Santiago mira a Josué. Josué mira a Santiago, ambos extrañados. Algo está sucediendo, pero el mediador continúa. Oh, terrible Nia, qué orejas tan grandes tienes. Y ahí ya no se pueden contener más. Es eso que nos hace mi abuela, dice Josué. Sí, verdad, verdad, insiste Santiago. ¿Qué les hace?, pregunta el mediador. Ninguno de los dos sabe explicar cómo empezó todo, pero en casa tienen un juego con su abuela. Ella les dice eventualmente, ¿pero qué nariz tan grande tienes? Y el nieto increpado le contesta, es para olerte mejor. Y la abuela lo envía a soplarse los mocos, porque así como está la nariz, no puede oler nada. O les recita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Y el niño le responde, es para oírte mejor. Pues entonces, le responde la abuela, escúchame bien y vaya a bañarse que está lista la comida. Otro ejemplo ofrecen los niños. ¿Pero qué lengua tan grande tienes? Es para poder hablar mejor. Pues cállese la boca que ya es hora de dormir. Eso te lo dice siempre a ti, acusa Joshua a Santiago. Y él se defiende un poco avergonzado y casi se van a la pelea si el mediador no interviene. Entonces juegan a la Caperucita Roja, les dice el mediador. Pero los niños no saben quién es la Caperucita. Siempre hay que tener alguna versión de ese cuento en el morral de libros, porque invariablemente alguien lo pide o porque alguna vuelta da la vida que uno termina llevando a ese libro, como fue este caso. Pues nada, a leer Caperucita Roja, llevados de la mano de Yockey, el terrible Nia con los niños Joshua y Santiago. Resultó sencillo que los niños conectaran la fórmula conocida, primero en casa, a partir del juego de su abuela, luego el texto del libro Pop-Up de Yockey, de Dieterle, y después con las preguntas que la niña de rojo le hace al lobo, sospechando que no sabe qué quiere decir. Ok, pero no terminaron ahí las sorpresas relacionadas con el conocimiento de Josué y de Santiago sobre el mundo de las historias clásicas, que declararon que nunca nadie les había leído cuentos. A punto de terminar el mediador su lectura de la versión de Caperucita que llevaba, cercana a la versión de los hermanos Grimm, los niños se anticiparon al desenlace. Ahora le llena la barriga de piedras.
Pero lo curioso no fue que supieran ese dato, porque resulta probablemente que sí hayan escuchado antes el cuento, aunque no lo recordaran. El mediador les pregunta intrigado por qué conocen el final si nunca, insistían los chicos, lo habían escuchado. Y ellos responden, es que siempre a los lobos le llenan la barriga de piedras y después se la cocen. Así le ocurrió también al lobo que se comió a las cabritas. ¿Y el cuento de las cabritas sí se los han contado? Indagó el mediador curioso. No, tampoco, se apresuró Santiago. Es que mi mamá guarda los hilos en una cajita con la foto de las 7 cabritas y ella un día nos dijo que se las había comido el lobo, pero que se salvaron porque la mamá lo picó con una tijera y le llenó la panza con piedras. Entonces sí les han contado cuentos, concluyó el mediador. Pero eso no es un cuento, dijeron ambos convencidos. Eso pasó de verdad. ¿Y para qué contradecirles? La literatura hace parte del mundo de todos desde muy pequeños. Especialmente las historias clásicas están tan infiltradas en nuestro tejido cultural que resulta imposible no llegar a ellas cuando comenzamos a dar cualquier hebra desde la punta. Ya sea a partir de un neceser o en los juegos familiares, la literatura clásica nos sorprende, a veces desprevenidos, y nos demuestra que conocerla es imprescindible para conocer el mundo en que vivimos. Tomaré las palabras del escritor zaragozano que les había mencionado al principio, Joaquín Verges, e invertiré su significado. Hay literatura en todas partes, solo hay que molestarse en buscarla, decía Joaquín Verges para una entrevista en el diario Heraldo, aduciendo a que los autores pueden encontrar en cualquier sitio inspiración para seguir creando. Les propongo ir un poco más allá y afirmar que hay en todas partes literatura de la que ya ha sido creada. La invitación es a mirar nuestro entorno con ojos de lector. Bueno, esta ha sido un poco la experiencia de mediación lectora que les quería compartir en este encuentro. Y bueno, espero que hayan podido disfrutar de las aventuras, ¿no? De lo que vive el mediador de lectura en encuentros con niños y con niñas, y que muchas veces es sorprendente, ¿no? Es impresionante cómo incluso cuando confiesan, esta situación sucedió en una provincia del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, en Nueva Loja, en Lago Agrio específicamente. La ciudad de Lago Agrio es la capital de Sucumbíos, es una provincia amazónica. Estaba yo participando de las actividades que realizábamos de los tambos de lectura en el extinto, ya lamentablemente extinto Plan Nacional del Libro y la Lectura del Ecuador. Y bueno, sucedieron muchas cosas maravillosas y algunas de ellas como estas. Si se dan cuenta, detrás de la interpretación de que sí, realmente han tenido acceso de alguna manera al imaginario de las historias clásicas, de las historias para niños de toda la vida, detrás de todo eso hay una realidad también, y es que muchos niños no tienen acceso a los libros, incluso a libros muy conocidos como La Caperucita Roja o como Las 7 Cabritas, o sea, que son libros muy básicos de la lectura en la primera infancia. Luego que los padres no se dedican o no hacen, la familia no hace el esfuerzo o no ve importante quizá sentarse a contar cuentos literarios para los niños, ¿no? Independientemente de que siempre se cuelan por ahí, pero creo que también la reflexión en torno a eso es importante. Y de ahí, bueno, el trabajo y el papel de los mediadores de lectura. Del sistema educativo, también María Teresa Andrueto decía que la escuela es o debería ser el gran igualador social, o sea, que le dé oportunidades a todos los niños, a todas las niñas, independientemente de su condición económico-social, de poder acceder a la literatura, a los libros. Bueno, pues el mediador de lectura también es una figura importante, digamos, que no está presente en todas las escuelas, lamentablemente. De hecho, no está presente en la mayoría de escuelas. Muchas veces el docente de literatura tiene la responsabilidad de investirse en ese rol, ¿no? De mediar la lectura con los niños. A veces, lamentablemente, no con la preparación que debería, no con la preparación o sea, no ha tenido la preparación pertinente para hacerlo. Y bueno, también la invitación a los docentes es justamente a eso, ¿no? A buscar los medios, a participar de encuentros como este que, que nos permitan ampliar nuestras herramientas, ampliar nuestra visión de cómo mediar con los niños. A veces, muchos docentes con los que he trabajado se lamentan, ¿no? De que no cuentan con los libros necesarios. Pues a veces toca echar mano de lo que tenemos y volver a veces a los orígenes, como puede ser la literatura oral,
y aunque no tengamos el libro para mostrarlo, un libro con solapas como este de Yo que el terrible Mía, un libro pop-up, pues aunque no tengamos esas herramientas, pues regresar a contar los cuentos que seguramente se saben de memoria, ¿no? De las historias clásicas infantiles, las versiones que entiendan o como las entiendan, da igual, pero siempre es importante ese espacio de comunión entre el mediador de lectura, que puede ser también una abuela, como decíamos, un hermano, un padre, cualquiera, pero en torno a relatos literarios para ensanchar y para sentar las bases, sobre todo sentar las bases culturales sobre la que se sustenta el imaginario colectivo relacionado con estos cuentos clásicos infantiles. Entonces, bueno, esa ha sido mi reflexión para este encuentro. Dejo abierto la posibilidad del debate, pues dije afirmaciones que pueden ser cuestionadas, cuestionables. Entonces ahí les dejo la posibilidad para que comenten sus inquietudes y estaré pendiente para responder, para dialogar. También les dejaremos por ahí, bueno, las redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Instagram con mi nombre, Alfonso Soler, y podemos conversar fuera de este espacio si les parece también. Entonces, un abrazo grande a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan. Agradecer a la UNED, en especial a Xavier Frías Conde, que ha organizado este evento ya por tercera ocasión. Y bueno, esperamos que se repita. Así que con eso me despido. Hasta pronto.